químico y si algo que a mí me produce química cerebral es el chocolate, justamente. Así que ¿Qué tal? lo voy a escuchar atentamente. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Un ¿Todo placer bien? recibirlo, como siempre. Bien, gracias. Sí, el tema del chocolate es uno de mis preferidos. Para mí el chocolate es la prueba tangible de que existe Dios. O sea, la existencia misma del chocolate nada más. Y sí, es un alimento que tiene una probada interacción con nuestra neuroquímica. O sea, no es, por supuesto, de la magnitud de un antidepresivo, ni mucho menos, pero está probado que ciertos alimentos tienen componentes que de alguna manera interactúan. Y son básicamente los alimentos por los cuales se siente una compulsión muy fuerte que en inglés se llama craving, que es una necesidad compulsiva de comer en determinados momentos, ante el estrés, ante una tristeza extrema o ante situaciones Una alegría especiales. extrema. También, sí, alegría siempre. El chocolate siempre viene bien, o sea, no estamos hablando de eso. Simplemente que esa necesidad compulsiva aparece en ciertos momentos y tiene una causa en ciertos componentes que tiene. Otros alimentos que también producen craving son, por ejemplo, los quesos madurados y la cerveza, Mira, porque tienen componentes similares. ¿pero es adictivo el chocolate? En el sentido en el que lo son las drogas recreativas o las drogas de abuso, en ese sentido no. En el sentido de que la gente desarrolla el hábito de comerlo y le cuesta cortar ese hábito, especialmente si tiene que entrar en alguna restricción dietaria, sí. Ya vamos a ir a los ingredientes que, según tus estudios, además, tienen esas sustancias que producen esas sensaciones tan placenteras. Pero ¿viste la variedad de chocolate que hay hoy por hoy? Adiós, Entonces, gracias. cuando hablamos de chocolate, yo no sé en realidad a qué nos referimos concretamente, porque está en la variedad. Con azúcar, sin azúcar, no sé si por porcentaje de cacao, tanta cosa, que al final de chocolate, cuando hablamos de chocolate, ¿de qué hablamos? Exacto. Bueno, hoy Leo decía que tenía que tener un 35% mínimo de cacao y eso es el punto de partida. Si tiene menos cacao ya es otra cosa, pues el chocolate con leche. El chocolate blanco definitivamente es una variedad distinta. Por más Símil que chocolate. el símil chocolate. Es muy importante, por ejemplo, cuando vamos a comprar un alfajor o algo, leer la lista de ingredientes, porque si tiene símil chocolate no es lo mismo nutricionalmente. Generalmente la grasa de los símil chocolates es transesterificada, es una grasa de muy mala calidad, cuando la manteca de cacao, la originaria del chocolate, es de muy alta calidad. Claro, el símil cacao tiene casi todo lo que es de Casi todo lo que es compra de malo. kiosco. Exacto. ¿No? Los helados Los también. yo-yo, los alfajores. La gran ventaja es que el símil chocolate lo pueden comer los perros, porque el chocolate es venenoso para los perros, es tóxico. Ah, Mirá. mirá. Sí, tiene sustancias que creo que es la feniletilamina, pero no me acuerdo bien, no voy a inventar, que se acumula en el perro y le produce este efecto bastante feo. Ahora, El chocolate perro es un- no debe comer chocolate. ¿Pero qué chocolate entonces? Volviendo a la 35% mínimo de cacao, tiene que conservar, porque la grasa, que es la manteca de cacao, porque ¿qué pasa? Es de tan alto valor que algunos fabricantes remueven parte de la manteca de cacao y la sustituyen con otra grasa. Entonces tiene que conservar un mínimo de manteca de cacao y de ahí para adelante, hasta un 90% de cacao he visto, son distintos tipos de chocolate. Está el chocolate con leche, con 35 menos, y de ahí en adelante distintos tipos de chocolate. Mi favorito, 55% de cacao. Qué poco que utilizamos el cacao, gastronómicamente hablando. Y acá estoy hablando, por ejemplo, los tacos con mole poblano utilizan cacao en forma totalmente salada, no es un cacao salado, ¿no? Y es una maravilla. Vos decís, ¿cómo no disfruto, cómo este sabor no está en una gran cantidad de platos, ¿no? Como ingrediente, porque es una maravilla. Claro. Pero volvamos al chocolate, tal cual lo conocemos. Es un invento europeo. Sí, es un invento europeo del siglo XIX, entre el 17, 18 y 19 empezó a popularizarse el consumo del cacao y pasó, por supuesto, de ser desconfiado a considerarse que tenía propiedades medicinales hasta que se volvió muy estable en Francia la idea de que era afrodisíaco. ¿No lo demonizó la iglesia en algún momento? Sí. ¿Es afrodisíaco o sustituye ese placer? No, sustituirlo no. Pero de alguna manera produce un cierto placer hedonístico que es símil afrodisíaco. En particular no. Tengo una anécdota respecto de eso. María Antonieta tomaba un chocolate con triple vainilla y ámbar gris porque eso la ponía en disposición galante. Y el duque de Richelieu tomaba unas tabletas de chocolate con ámbar gris también, que se las daba nada menos que Brillat Savarin, el padre de la repostería moderna, que decía que era afrodisíaco también, y con 84 años se casó con una chica de 22. Más allá de juicios morales aparte, el hijo le preguntó,
¿Y cómo piensa salir de esta, padre? Dice, bueno, salir no es lo que me preocupa, dijo. Y, y esa es la anécdota de que, bueno, el chocolate parece que funcionaba. Pero ojalá pudiera salir, ¿no? Exacto. Pero bueno, volviendo a este invento maravilloso, ¿no? Que, insisto, totalmente europeo. ¿Qué es la leche lo que hace que el cacao sea chocolate? Sí. ¿Dónde se transforma? ¿Dónde aparece la magia? Con el azúcar. Al hacerlo dulce. El cacao es sumamente amargo y por eso en México, donde es autóctono, se utiliza en comidas que no son dulces. Y de hecho, los aztecas no lo consumían dulce por una razón. Lo único que tenían para endulzar era la miel y no era muy abundante. Se comía de otras maneras y el cacahuatl, que era la bebida original, era amarga, profundamente amarga y era absolutamente estimulante. La Iglesia no lo demonizó como demonizó el café, pero tenían cierta desconfianza de si era una buena bebida o no. Y en particular querían saber si consumir chocolate rompía o no el ayuno cuaresmal. Porque no querían dejar de consumirlo, pero tampoco querían pecar. Entonces elevaron la consulta al Papa y después se dictaminó que chocolate con agua no, pero con leche sí. Entonces la primera mezcla de chocolate con leche era la bebida de chocolate con leche, que fue la más común, y las tabletas de chocolate con leche y azúcar ya son más del siglo XIX. Bien. Pero el chocolate tiene que tener esos tres componentes, un endulzante. El endulzante y... la leche y el chocolate. Bien. Vayamos al efecto placer del chocolate. ¿Qué es lo que producen en el cerebro? Bueno, tendría que dedicarle un segundito a explicar cómo funciona a grandes rasgos la química cerebral. En el cerebro tenemos unas células especializadas que se llaman neuronas, que se comunican entre sí por impulsos eléctricos. Que no son impulsos eléctricos como lo de los cables, sino que son impulsos más bien como lo de las baterías. Son compuestos químicos cargados eléctricamente que se mueven de una a otra y transmiten el mensaje. Esos compuestos que se mueven en un espacio pequeñísimo, que es el espacio entre dos neuronas, se llaman neurotransmisores. Y se unen a unas proteínas que están en la neurona que se llaman receptores. De la misma manera que una llave entra en una cerradura y solo la llave adecuada la puede abrir, hay receptores para cada uno de ellos y en algunos casos hay varios. Entonces, según el receptor, se activará el placer, se activará el dolor, se activará la ausencia de dolor. Si utilizamos, por ejemplo, morfina, se une al receptor del dolor, pero no genera la respuesta. Entonces impide la sensación de dolor. Pero vamos al placer. Las endorfinas son los compuestos que se llaman opioides orgánicos que actúan sobre la sensación de placer. Y lo que se descubrió muy avanzado del siglo XX es que la marihuana tiene receptores específicos también, que son los receptores cannabinoides. El efecto que producen los cannabinoides, los endocannabinoides, es distinto del que producen los opiáceos, que son los más conocidos. Pero tienen esa sensación de, la gente que consume marihuana, de un bienestar, de un relax, de una ausencia de estrés, que es a baja intensidad la que produce el chocolate, porque tiene sustancias que son similcannabinoides. En particular una amina que se llama anandamina, es un nombre en sánscrito. Ananda quiere decir estado beatífico, esa sensación. Me hace acordar, había un programa llamado Cha-Cha-Cha en los 90, que había un personaje que se llamaba Fernandito, que le pasaban todo tipo de desgracia y después tomaba un compuesto que se llamaba Garombol y no le importaba nada. Esa sensación es la que da la andamina cuando se activa naturalmente. El chocolate tiene no solamente una baja cantidad de anandamina, sino sustancias que la potencian. Porque estos neurotransmisores... No, más el azúcar que vos decías antes también y toda esa mezcla. Toda la parte gourmet, por supuesto que existe. Ni que hablar, el placer gourmet, pero es diferente. Acá estamos hablando de que hoy decía el invitado anterior que era partidario del dulce de leche. El dulce de leche te da el placer de comer y nada más. Que no es poco, por supuesto que no es poco. Pero el chocolate da una sensación de placer físico y tangible. Lo que hay que evitar es el abuso del chocolate, ¿sí? Porque rápidamente generamos tolerancia a esa sensación y se pierde y vamos a recibir el mismo placer de comer 4 cuadraditos que 4 tabletas enteras. Claro. Mirá vos, así que eso es bien interesante, que hay que ir dosificando para justamente no perder... Exacto. Ese grado de placer que nos produce. Exacto. O sea, si uno lo hace como un hábito cotidiano, va a ir acostumbrando ya el organismo un hábito continuado, a ese efecto. con medida está bien.
Bien. El problema es un hábito constante, no, No, pero comer ya me chocolate. convenciste. En vez de todos los días, una vez por semana. Ya Ahora, está. ¿cómo extraño el, No, una vez por día también, ¿eh? Una vez por día cómo también. extraño el papel aluminio en los chocolates? Parece a prueba de Antes- balas el nuevo envoltorio. Antes era una maravilla sacarle el ruido. envoltorio de papel y encontrarte con esa barra plateada brillante, ya te colocaba y Uno vos se no habías sentía visto el chocolate. en el todavía. mundo de Willy Wonka. Desapareció eso. Sí, ahora vienen buena la unos película. envases de nylon que son Sí. muy O en contaminantes. caja Pero aparte también. parecen a prueba de bala, parece que uno tuviera que abrirlo con un revólver. Me encantaba, es como un lingote. Ahora, Vos te tenías hago como una una especie de última lingote de pregunta. plata. Sí, por supuesto. Sí, total. ¿No? De oro también. También. Escúchame. Una última pregunta. ¿Hace algún efecto positivo en la salud el chocolate? Más allá del efecto placer, de la sensación, etcétera. Sí. Porque se habla de que, ¿no? También tendría un efecto en la salud que es bueno. Sí, por un lado tiene una gran cantidad de cafeína y es estimulante. Cuando necesitamos una bebida estimulante o un alimento estimulante, el chocolate tiene una muy buena cantidad de eso. El chocolate bueno, ya estamos hablando Sí, hay que 40, priorizar la 50. calidad porque si no es todo grasa, ¿estamos de acuerdo? Exacto, y azúcar. Ojo, porque el chocolate blanco ni te digo. El chocolate blanco es manteca de cacao, leche y azúcar. O sea, no tiene de las mejores cosas no tiene ninguna. Por eso, ojo. Es rico para comer, pero tiene eso. El tema con el chocolate es que tiene una buena cantidad de cafeína, sobre todo consumido en bebidas calientes y en climas fríos muy Un estimulante. submarino, digamos. Un submarino, Qué por ejemplo, rico, claro. sí. Con este Y calor igual o pasa. ahora el cóctel cola de mono que se consume en Chile, que también se hace con chocolate y aguardiente. Y Tiene entonces el tiene efecto antioxidantes. estimulador. Sí, tiene antioxidantes, una buena cantidad de antioxidantes. Una cantidad razonable de chocolate tiene más o menos la misma cantidad de antioxidantes que una copa de vino, a grandes rasgos. Bien. Y tiene también por la leche un aporte de calcio. Bien. Pero ya hizo el chocolate con Sí, leche. no siempre son con leche igual, ¿no? No, no ¿El suizo es el mejor? ¿Vos qué decís? ¿O eso es un mito? Creo, depende, ¿no? Acá se consume generalmente el belga. Y el belga, sí, yo te decía, el belga es mejor. ¿El belga es Acá mejor? generalmente que se consume cuando ve todo está hecho con chocolate, medallones de chocolate belga. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Muy interesante. Muchas Yo voy a seguir degustando más variedades. No, a mí me encanta que ahora estén las chocolaterías nacionales. Eso es un una detalle, maravilla. el chocolate sí. de buena calidad no va a la heladera. Ah, Hay que mantenerlo Explíquele a fresco, Núñez. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? La manteca de Millennial. cacao cristaliza, toma un aspecto feo y después baja un poco la calidad gourmet del chocolate. atención. Así que tampoco la... Bueno, hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias, Bernardo. Como Muchas siempre, gracias. ¿eh?